y por favor me otorga permiso para presentar. En este instante. Buenas noches con todos. Es un placer para quienes hacemos Golden Consulting, Golden School y en representación esta noche con la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil y su unidad de negocios ESAI, haciendo una presentación sobre el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Un diplomado donde se informará respecto a nuestra metodología de TOC. Estamos ahora con el doctor Javier Arévalo, director del programa, quien nos dará una presentación respecto a todo lo que veremos durante este diplomado. Eh, Javi, por favor, estás en la palestra. Gracias, Pancho. Bienvenidos todos, buenas noches. Gracias por dedicarnos este rato para poder conversar acerca del DIGE. Eh, Hemos hecho varias presentaciones y en cada una trato de entregar algunos aspectos distintos y hoy de la misma manera voy a tocar algunas cosas que para mí son, creo yo, más entretenidas, más anecdóticas, pero obviamente atándolas al tema fundamental que es qué es este diplomado, qué pretende hacer y por qué puede ser interesante para alguien cursarlo o tomarlo. Aquí estamos, como dijo Pancho, estamos, digamos, auspiciados, patrocinados y toda la organización de este diplomado está a cargo con el respaldo de la unidad de posgrado de la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil y su escuela de negocio, el ESAI Business School. Teoría de restricciones, pues tiene una palabra clave que es restricción. En mi opinión, es una de las contribuciones fundamentales del doctor Goldratt. No solamente, obviamente, la palabra restricción existe, pero cuando la define y la aplicamos a las organizaciones como sistemas. Desde ahí, a partir de ese momento, entonces cuando uno entiende y asume o valía que efectivamente las restricciones existen y que normalmente son muy pocas dentro de una organización, un sistema, entonces parte y nace como consecuencia cuál es el proceso para asegurar que entendemos cuáles son o cuál es esa restricción y cómo gestionarla, gerenciarla para sacarle el máximo provecho al sistema. Teoría de restricción en general, a partir de ahí, es una metodología israelí que está basada en procesos de pensamiento científico y que nos permite afrontar retos de gestión profesional y personal que se resumen en una palabra, foco, ¿ya? Y foco significa dos cosas que son contrapuestas. La primera, obviamente, de foco es poner el láser y la visión, la atención, donde se requiere y lo más importante. Sin embargo, la parte más difícil del foco, que para poderle prestar toda nuestra capacidad de atención a donde se requiere, implica que tenemos que tener, a costa de no perder el esfuerzo, entender bien qué es lo que debemos dejar de hacer, porque es una selección, es una decisión. Y eso generalmente se contrapone a la naturaleza usual que tenemos todos y de cómo venimos practicando y se nos enseña desde la escuela, en la casa, inclusive en la universidad, de cómo hacemos para mejorar una organización, un proceso. El elemento fundamental de este foco es, y aquí es donde, con un ejemplo muy simple, si ustedes tienen un flujo productivo, un proceso de un producto, un proceso administrativo. Normalmente cada uno de los recursos tiene una capacidad dada y además de eso hay una dirección de flujo de izquierda a derecha en este sentido. Partiendo por el primer recurso tiene una capacidad de 3 horas, el segundo 5, el tercero 2 y el último 3. Entonces, lo primero que uno hace, entendiendo esto como reflejo de cualquier, inclusive empresa, porque cada uno de estos pueden ser departamentos, funciones que interactúan entre sí para generar un producto o servicio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la máxima capacidad o productividad que puede alcanzar este sistema? Asumiendo que tenemos controlada la variabilidad, pudiéramos hablar de que la productividad máxima es de 2
unidades, 2 toneladas, 2 piezas por hora. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando hay un recurso que tiene capacidad limitada, se convierte en el que determina la máxima productividad del sistema. Pero eso no quiere decir que esa productividad máxima sea la que se materialice. ¿Por qué? Porque depende de lo que los otros recursos están haciendo. Porque hay el otro factor que se denomina de dependencia. Esa interdependencia, el tercer recurso con capacidad de 2 unidades, 2 toneladas, 2 piezas por hora, solamente puede hacer esa cantidad siempre y cuando los recursos anteriores lo abastezcan y mantengan el flujo para sostener ese grado de productividad. Inclusive, pues los otros recursos, si utilizamos las premisas que normalmente aparecen en la mayoría de las formas como se gestionan los procesos y las organizaciones, tratando de que cada departamento o cada unidad productiva o cada área de la empresa sea eficiente, significa que tratamos de maximizar la utilización de cada recurso. Y al hacer eso, lo que hacemos es generar una gran cantidad de inventario en proceso que suele ser detrimental, negativo para el flujo que queremos obtener. Entonces, cuando miramos esto, y ahí viene el proceso de mejora continua propuesto por el doctor Goldratt, si primero validamos y aceptamos que toda organización, todo proceso, todo sistema tiene una restricción, un dictador de flujo, existe inmediatamente una simetría para cualquier proceso de mejora. No es lo mismo tratar de mejorar el proceso reduciendo tiempos de setup, tiempos de proceso en cualquier recurso que no sea la restricción, porque probablemente no van a mejorar la productividad del sistema. Va a seguir produciendo 2 unidades, 2 toneladas, 2 piezas por hora. ¿Ya? Entonces, esa asimetría es la palanca que el doctor Goldratt nos dejó para decir, si queremos mover un sistema muy rápido a mejorar, debemos partir por la restricción y a partir de ahí seguir los pasos. Hoy lo que me interesa es compartir algunas otras cosas que están relacionadas con esta lógica. Existe la herramienta, digamos así, o el algoritmo de mejora continua, que son los 5 pasos de enfoque. Es decir, cada vez que usted tiene un sistema y usted sabe cuál es la restricción, existen unos pasos a continuación, o usted define cuál es la restricción, unos pasos que si uno los sigue, inmediatamente el resultado es que el sistema mejora muy rápido su capacidad de convertir lo que sea que transforma en dinero, asumiendo que la restricción no está en el mercado, ¿ya? Que esa es otra posibilidad. O la tengo adentro en mi sistema operativo o en mi operación, proceso, fábrica, el que ustedes quieran, o sistema de distribución, o la restricción puede estar en el mercado. Cuando la restricción está en el mercado, quiere decir que hay unas preguntas diferentes que debemos contestar que tienen que ver con nuestra propuesta de valor, con nuestra efectividad del proceso de venta, con la habilidad de hacer marketing y que el mercado conozca qué es lo que ofrecemos y el factor de diferenciación de nuestra oferta con respecto a la competencia. ¿Ya? Digamos que al final es esa lógica de la restricción que hace una diferencia con la mayoría de las cosas que normalmente se hacen para gestionar los procesos y las distintas partes de la organización. Al doctor Goldratt le preguntaron una vez si podía resumir teoría de restricciones para que no tuviera que hacer una charla tan larga como esto. Digo, sí, yo se la puedo resumir en 2 cosas, ¿sí? Y ahí está, esto lo escribió en una servilleta, mostrándoselo a el editor de los libros de él en Japón. Digo, es muy fácil. Uno toma el primer principio, que es simplicidad inherente, que es la lógica científica, donde uno parte de los síntomas y haciendo relaciones de causa-efecto puede determinar cuál es la causa raíz del problema, lo que hace el médico, ¿sí? Y el segundo elemento y segundo principio es que las personas son buenas. Es decir, que no podemos descartar que el sistema está compuesto por personas y las personas siempre están tratando de hacer lo mejor posible. Cuando algo bueno no están haciendo, es decir, están haciendo algo equivocado, es porque hay unas premisas, unos supuestos errados acerca de cómo opera la realidad o las interrelaciones entre las distintas partes del sistema. Y esas 2 cosas es lo que hace potente a teoría de restricción. Yo muchas veces he hablado de que teoría de restricciones lo que hace es que toma el conocimiento estratégico, ¿sí?
y el conocimiento operacional a través de entender la simplicidad inherente de los sistemas y que lo importante son las interacciones, entendiendo también dónde está el punto de apalancamiento, que es la restricción, y cómo le sacamos provecho. Pero el otro elemento es lo que decía el doctor Deming, que uno tiene para desarrollar la teoría de conocimiento profundo, tiene que entender muy bien la psicología de las personas, ¿ya? Otra de las cosas importantes, entonces, hay 4 principios fundamentales de cómo interpretamos la realidad del mundo y a partir de ahí cómo usamos las distintas herramientas. Ya hablé de simplicidad inherente y el principio lo que dice es, cualquier sistema, por complejo que parezca, se rige solo por unos pocos elementos. Esos pocos elementos son las restricciones, ¿ya? Si uno no sabe dónde está la restricción, como decíamos en algunas conversaciones, good luck. ¿Okay? El tratar de elevar el desempeño del sistema va a ser un juego de ensayo y error. Armonía. Y esto tiene que ver con que las personas son buenas. Culpar a los demás no es efectivo. La gente es buena y siempre hay una solución en la que todos ganan. El doctor Goldratt insiste, el hecho de que encontremos comportamientos equivocados no es porque las personas quieran hacer mal, es porque las reglas que le pusimos a la empresa de cómo hacer y qué hacer están equivocadas. Deming igualmente decía, aproximadamente 94 a 95% de todos los problemas provienen de las reglas que le pusimos al sistema de cómo debe funcionar. El resto puede ser que sean las personas, ¿ya? El otro principio tiene que ver con dilemas, es decir, que Goldratt, viniendo de la física, igual que Deming y el doctor Ono, decía que en realidad el problema fundamental está en que la realidad que vemos es la que estamos interpretando a través de nuestros sentidos y muchas veces nos encontramos con contradicciones. Esas contradicciones se deben a que hay un supuesto erróneo en cómo entendemos las cosas. Nos falta conocimiento o entendimiento. Y eso quiere decir que a través de retar y desafiar esa contradicción es la señal de que tenemos un supuesto equivocado. Todo dilema puede eliminarse desafiando esas premisas básicas con procesos de racionamiento científico. Y cuando hacemos eso, se producen soluciones de segundo orden, es decir, que no solamente resolvemos ese problema, sino que impactamos positivamente al resto del sistema. Y por último, la derivada de todo esto es lo que denominamos el principio de potencial. Uno tiene que ser humilde, pero a la vez arrogante. Es decir, humilde porque no nos las sabemos todas, si no, no tendríamos contradicciones que nos van apareciendo en el camino, ¿ya? Pero tenemos la capacidad intelectual para pensar y desafiar nuestros propios pensamientos y cómo creemos que son las cosas. Ahí viene la combinación esa de humildad y arrogancia. Es decir, no diga que ya sabe, no lo sabemos todo y no todas las cosas están dichas y hechas para el conocimiento que tenemos. Es más, muchas veces decimos que el conocimiento, el desconocimiento o lo que no conocemos supera con creces, órdenes de magnitud, lo poco que sabemos. ¿Cuál es la otra, el corolario de este principio? Que cualquier situación, no importa qué tan buena, puede mejorarse sustancialmente. La tendencia que tenemos a pensar es que solamente aquellas situaciones que están pobres, malas, deficientes, son las que podemos mejorar mucho, muy rápido. Y es todo lo contrario. Cuando una empresa es buena, cuando tiene procesos, cuando está anclada en pilares sólidos de desempeño y tiene confiabilidad en lo que hace, personas buenas, capaces y todo, el salto es órdenes de magnitud en tamaño y en velocidad. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los elementos que vamos a incluir y que están incluidos en lo que las personas van a aprender? Y son aristas que vamos a estar viendo en cada uno de los módulos. Como, primero, usamos procesos de pensamiento científico que nos permiten definir cuál debe ser la propuesta estratégica para poner en práctica esa solución que mira el sistema como un todo, resolviendo el problema raíz, la causa medular de por qué la empresa no puede resolver o aprovechar las restricciones que tiene. Y para eso vamos a mirar, pues tenemos que segmentar, no porque naturalmente las empresas estén segmentadas en realidad, sino que las segmentamos para entender y para poder comunicar. ¿Qué pasa en operaciones? ¿Cuál es el conflicto medular? ¿Cómo se resuelve? Y una vez que eso es así,
dónde generalmente está la restricción y cómo la aprovechamos. Lo mismo en cadena de suministro, en herencia de proyectos, en finanzas e indicadores y toma de decisiones, en marketing, en venta y en estrategia. Entonces son tres componentes fundamentales. Nunca vamos a perder de vista la visión holística del sistema, porque lo importante son las interacciones y la sincronización entre las partes. Eso es lo que determina el desempeño. La restricción determina el potencial máximo, porque es el recurso limitado, del que menos tenemos, el que menos capacidad existe. Pero el resultado final depende que también entendemos que está esa restricción y cómo la sincronizamos con el resto, ¿ya? Y eso define la estrategia. Dado que eso es así, ¿dónde vamos a operar? ¿Dónde vamos a jugar en el mercado? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué hacemos mejor que todos los demás? ¿Sí? ¿Por qué nos van a escoger a nosotros? Y son elecciones, son decisiones que yo escojo de qué es lo que quiero hacer con la empresa. No tienen certeza de éxito, porque son eso, son elecciones de cosas que no hemos hecho antes o direcciones a donde queremos estar, donde no hemos estado antes. Es como cuando uno dice, usted se va a graduar de la universidad ya, o del colegio. ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué quiere ser? Quiero ser ingeniero, porque yo me imagino eso, pero no tengo ni idea qué significa ser ingeniero, ¿ya? Es lo mismo con la estrategia. Yo quiero ir a algún lugar, quiero llegar, pero no tengo ni idea qué significa eso. Entonces tengo que construir la lógica de causa-efecto y administrar de manera científica la operación. Ese es el conocimiento operacional. Si yo entiendo bien la lógica de causa-efecto, sabiendo para dónde quiero ir con la estrategia y entendiendo las interacciones del sistema, ahora puedo usar la lógica de causa-efecto para decir si estas son las acciones que tomo, intervengo acá y esta es la restricción, este es el resultado que debería obtener. Pero no puedo descontar y olvidar lo que les dije antes, que tiene que ver con el comportamiento humano. Nuestras organizaciones, nuestras empresas, somos personas. Entonces hay una cultura organizacional. Tenemos una serie de paradigmas compartidos que hacen la fibra de cómo creemos que funciona el mundo, cómo funcionamos, cómo colaboramos y cómo nos comunicamos. Eso tiene que ser una pieza fundamental del conocimiento y la gestión de la organización. Todo, no solo el gerente general ni el de recursos humanos. Esto es simplemente para darles un paseo desde que existe teoría de restricciones en español, portugués, ¿sí? Además inglés. El libro aparece en el 84 en español y otros idiomas, y ahí en adelante el doctor Goldratt fue publicando otros libros que van explicando cuál es el problema medular en otras áreas de la empresa, de la cadena productiva, qué hay que hacer para resolverlo, para poder sacarle provecho a la restricción cuando es el elemento fundamental, el recurso que aparece en esa función. Entonces estamos hablando de producción, es la meta, estamos hablando de cadena de suministro, no es cuestión de suerte, gerencia de proyectos, cuando tienes empresas que se basan en proyectos, es cadena crítica y así sucesivamente. La parte holística y global de gestionar una empresa, con lo que se denominó la visión viable, parte en el año 99, cuando saca el programa satélite, y así toda una serie de cosas que no los voy a aburrir mucho más con eso. En este año ya tenemos 2 libros nuevos publicados. Uno se llama Las reglas de flujo, que mañana vamos a estar con Vicente y nuestro equipo en Brasil discutiendo con todas las empresas que son clientes nuestros en la parte de proyectos, en minería, mantenimiento, petroquímica, etcétera, cómo se aplica la lógica de las reglas de flujo al mundo de los proyectos, y con Matías Fischer, que es uno de los docentes del TIGE, acabamos de publicar también un libro que se llama Manual de Implementación de Cadena Crítica en español y en portugués, que tiene que ver cómo implementamos el conocimiento de punta de cómo gestionar proyectos diferente a lo que propone el PMI y otras metodologías, ¿ya? Esto es simplemente algo que repetí. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y qué pasa con Lean? ¿Qué pasa con Six Sigma? Teoría de restricciones, ¿qué? Una técnica, una filosofía. Simplemente para no hablar yo de lo que yo opino, les voy a presentar 2 datos grandes, fuertes que tenemos de qué es lo que pasa, no cuando uno hace TOC y lo compara con lo demás, sino cuando trabaja en complemento, porque para nosotros esas metodologías son complementarias, ¿ya? Esto es el caso de Sanmina, una
compañía de circuitos integrados que producen para todas las industrias, inclusive la automotriz, electrónica, fabricación, que más o menos por ahí, hace unos cuantos años atrás ya, en los 2000 y tanto, decidieron hacer un experimento para tratar de decidir cuál era la mejor forma de administrar el sistema productivo de la compañía. Tomaron 21 plantas y las dividieron en 3 grupos. 11 plantas se administraron todos los procesos de mejora continua con 6 Sigma, 4 plantas con Lean y 6 plantas se implementó teoría de restricciones y de acuerdo a las indicaciones de teoría de restricciones se utilizaron algunas herramientas de Lean y algunas de 6 Sigma. Y eso se denominó el TLS o TOC Lean 6 Sigma. La pregunta, problema que se quería investigar era cuál es la contribución al total de la compañía de la mejora posible lograda después de 2 años y medio por cada uno de estos métodos en cada estos segmentos de planta. Las plantas son comparables entre sí porque son líneas similares del tipo de producto, ¿ya? Después, cuando se publicaron los datos, y está la referencia ahí de Piraste y Farah, cuando publicaron el paper, el resultado final y la contabilidad cuando uno tira la raya es esto. De todos los resultados obtenidos cuando uno aplica teoría de restricciones y subordina la implementación o la aplicación del índice Sigma, donde teoría de restricciones dice, esta es la restricción y así necesitamos mejorar la productividad, reducir la variabilidad, da cuenta del 89% de los resultados. Lean el 4% y 6 Sigma el 7%. Y esto es una planta productiva, o sea, estamos hablando de proceso de producción, ¿ya? Otro de los casos que tenemos de nuestra experiencia es con ABB. ABB es una empresa de fabricación y de producción de equipos para grandes industrias, hidroeléctrica, generación de energía, fabricación, etcétera. Sistema de transporte. También se publicó después digamos, de la última implementación que se hizo. Lo que se hizo fue tomar un cuerpo de proyectos de implementación de teoría de restricciones, donde se intervino 13 en la parte operativa, 1 en distribución y cadena de suministro, 1 en la gestión de proyectos para aumentar inversión de CAPEX, colocando equipos y aumentar la capacidad de una planta, una experiencia con cadena crítica para proyectos de gestión de desarrollo de productos, una implementación de CCPM, cadena crítica y DBR, que es para un proceso de unas paradas de planta y mantenimiento, 2 proyectos de la solución de operación y cadena de suministro, que tiene que ver con fabricación y entrega de productos más estándar. En general, cuando uno mira todo esto, la duración de los proyectos está ahí, entre 6 y 24 meses, el promedio es 17, es decir, que la mayoría de estos proyectos son proyectos de duración aproximadamente de 1 año. La solución puesta ahí y el payback, es decir, la velocidad que una vez implementados estos proyectos empezaron a generar resultados es alrededor de 2.7 meses. Y tienen pues la comparación de valor al finalizar el proyecto, el costo total invertido en el proyecto más el valor presente neto del dinero que se terminó generando con la implementación. Y esto que está aquí son simplemente del mismo paper. La primera es el costo total, la distribución en frecuencia, el promedio más o menos en $500,000 invertidos por cada uno de los proyectos. Hay un proyecto muy grande que fue millones de dólares, pero uno solo. Pero cuando uno ve el retorno en valor presente neto, más o menos el promedio está entre 4 y 5 millones de dólares. Este proyecto que es el outlier, donde más o menos costó una inversión de 3 y tanto, 4 millones de dólares, el payback es de 161 millones de dólares. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede con estos proyectos? El lead time se corta a la mitad o menos, el inventario a la mitad o menos, el reliability de todos los sistemas productivos. O sea, no hay duda de la efectividad de la técnica y las herramientas, si se quiere, ¿ya? O sea, hay un factor de 10 de payback, ¿ya? En dinero. Estos son algunos casos y lo que estoy dejando aquí es registrado para que las personas puedan ver y ahora hagan la asociación con los distintos módulos que vamos a tener. Esto es Riachuelo, una compañía por departamentos, textil de Brasil.
que empezamos a implementar en el 2010 y trabajamos con ellos más o menos como hasta el 2018, más o menos, ¿sí? Justo antes de la pandemia. Lo importante es que a pesar de la recesión del 2008 y la crisis del 2008 y la recesión del 2015, la compañía continuó creciendo, abriendo tiendas y generando ventas y rentabilidad creciente, ¿ya? Esto es otro ejemplo diferente. Delta, la aerolínea americana que todos conocen, espero, y espero que no por lo mala, sino por lo buena. Esta aerolínea, eh, tenemos trabajando con ella más o menos como unos 18 años. Empezamos trabajando con ellos en todo lo que era el sistema de mantenimiento de motores de las aeronaves. Eso es Delta TechOps, es una unidad donde empezamos la intervención que tiene más o menos 9.600 empleados, generalmente en Estados Unidos, tiene 51 estaciones globales, pero la fuerte, el mantenimiento de los motores está en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Desarrollamos toda la aplicación de producción y de proyecto, pero al mundo del mantenimiento, ¿ya? ¿Qué fue lo que se logró ahí, digamos, para empezar? Se redujo el tiempo, lo que se llama el turnaround time, el tiempo de ciclo de cada uno de los motores, se incrementó el throughput, la velocidad de tener motores listos en un 25%. En ese momento, cuando empezamos a trabajar con Delta, Delta estaba quebrada y gracias a Delta TechOps, cuando empezaron a hacer los ciclos de reparación mucho más rápido, lograron empezar a absorber motores de otras aerolíneas y a generar ingresos por servicios externos, y eso le permitió a la compañía salir de el Chapter 11 o la quiebra que tenía más o menos en año y medio, en lugar de la proyección que tenían de hacerlo en 3, 4 años, ¿ya? De hecho, hoy en día, Delta TechOps sigue siendo uno de los pilares de rentabilidad de Delta porque siguen atendiendo servicios externos. Y después extendimos eso al mantenimiento de línea, que es el mantenimiento regular que se le hace a todos los aviones cuando duermen en los aeropuertos. Ahí con eso logramos reducir las cancelaciones en 62%, 17% reducción en lo que se llama aircraft on ground, es decir, que el avión se queda y no puede despegar y después no solo cancelaciones, no hay cómo sustituir, sino que el avión está parado. Y la aerolínea en ese momento se movió del 9º puesto al 2º puesto de la mejor aerolínea en el ranking. Eso fue hace unos años atrás. Ahora han estado en el número 1, ¿ya? Y después está lo que es mantenimiento pesado de base, donde ya es el avión completo que hay que desarmarlo, hay que limpiar todo el fuselaje, sacar toda la electrónica de navegación, la aviónica, el tren de aterrizaje, los motores. O sea, se hace una revisión completa y se hace reparación, reacondicionamiento y ajuste de y todo esto está mandado por la ley, o sea que no hay cómo evitarlo, ¿ya? Ahí están las mejoras, no voy a... Lo más importante para mí es que aún con el tema de la pandemia, ¿sí? Justo antes venían digamos, en carrera ascendente. En el 2019 lograron una meta que para ellos era no conocida. De hecho, creo que ninguna aerolínea, hasta los registros que yo tengo, lograron lo que se llama 100 días libres de cancelaciones, o sea, lo que se llama perfect days. Y eso no es solamente Delta, sino Delta y todas las code shares que manejan vuelos de código Delta, ¿ya? Entonces, eso, y además lograron un 99.84 del plan operacional de los vuelos que tenían que salir de todos los aeropuertos de Estados Unidos, operando. Es decir, que nuevamente esos días cancelación. Y teniendo los 57 brand days, donde todas las marcas, todas las conexiones que tienen con las otras aerolíneas estaban libres de cancelación, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, se convirtió en el líder en tiempo y en puntualidad. Hoy en día es la aerolínea número 1 de Estados Unidos. Eso no solamente quedó ahí, el hecho que empezamos a trabajar con Delta también hace muchos años atrás venimos trabajando no solo con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sino con la Marina y con los Marines, en todo lo que tiene que ver el tema de mantenimiento.
¿Por qué pongo todas estas bases aéreas acá de Estados Unidos? Porque no solamente fue la intervención en mantenimiento, sino que se derivaron dos programas más. El otro programa que se derivó fue el programa de entrenamiento para reducir el lead time, porque no solo en aerolíneas, sino en la Fuerza Aérea estaban perdiendo pilotos por el estrés, porque ya no hay nadie que quiera para estar volando misiones a todas partes del mundo, ¿ya? Y lo otro es que esa reducción de ese proceso de capacitación y la mejora en mantenimiento hizo que hubiese una rotación de pilotos mucho mejor y empezaron a hacer trabajo para darle tiempo libre a los pilotos para aprender cosas, qué sé yo, hacer chef, tocar guitarra, y entonces bajarle el nivel de estrés y mejorar digamos, la calidad de vida de los airmen en la Fuerza Aérea. Este tipo de cosas es muy parecido a lo que pasa cuando hacemos mantenimiento en plantas muy grandes, petroquímicas, en Petrobras, por ejemplo, en Brasil, con otras tantas productores de fertilizantes y otros petroquímicos. Este es el cuerpo, digamos, base de profes que van a tener en el DIGE. Bajo mi dirección y coordinación está Matías Birrell, que es el director técnico del grupo acá en la región, con mucha experiencia, tiene muchos años, nos conocemos casi que toda la vida. Pancho también nos conocemos hace muchos años. Implementó teoría de restricciones en su empresa, o sea, está aquí por el éxito y lo que le sirvió la metodología. Se dedicó a mejorar su empresa y su desempeño y pues ahora está compartiendo lo que ha aprendido con el resto. Y Matías Fischer, que es colega también en Brasil, es el director de Goldratt School para la región. Además, vamos a tener personas como Elena, que está por ahí, y otros vicepresidentes, directores y CEO de distintas empresas en América Latina que han sido clientes nuestros para compartir sus experiencias de lo que normalmente pasa, bueno, y cómo se hace, qué tan difícil es, hay que persuadir, y qué pasa si el dueño no quiere, o los accionistas, o qué pasa si algo sale mal, ¿sí? Todas esas cosas para que no las respondamos nosotros, sino más bien personas pues, que ya están usufructuando de tener a su compañía con la metodología hace ya casi 15 años, ya por lo menos. Las personas que salgan del DIGE, espero que tengan este tipo de competencias que están ahí. No las voy a leer. Estos son los módulos. Primero empezamos por pensamiento sistémico. Todo teoría de restricciones viene de pensamiento sistémico. Entonces vamos a dar esa primera cobertura, ese paraguas, y después vamos a ir mirando cada una de las aristas donde ese pensamiento sistémico, entendiendo cuál es la restricción que existe en esa área general de las empresas y cuáles son los problemas medulares raíz que impiden sacarle provecho de manera efectiva a esas restricciones cuando ya sabemos cuáles son. Entonces, operaciones, producción, la solución se llama DVR o tambor amortiguador cuerda, cadena de suministro, no solamente distribución. La solución se llama demand replenishment. Después tenemos gestión y toma de decisiones que tiene que ver con indicadores locales y globales basados en el sistema que propuso el doctor Wall, se llama Throughput, Inventory y Operational Expense, o sea, TIGO. Y después tenemos mercadeo, ventas, gerencia de proyectos de cadena crítica, y todo esto se junta para desarrollar estrategias y tácticas que ya están probadas en distintos tipos de empresas, distintos sectores, con las combinaciones de las distintas soluciones, voy a decir, duras, logística, operativa. Y la última es habilidades gerenciales, de cómo tomamos esto y miramos el lado de las personas para desarrollar esa habilidad de mejorar la comunicación, entender dónde están los conflictos que existen normalmente entre las áreas, las políticas que nos hacen no sincronizarnos bien y las desalineaciones entre autoridad y responsabilidad. Y la idea es que todo ese trabajo produzca un incremento en la armonía y por lo tanto el flujo operativo, productivo y relacional de las personas. Y esa es la información, ahí está la información de donde pueden escribir para pedir más información. Y eso es.
Y con eso, pues yo me detengo y si hay preguntas, fantástico, comentarios, inquietudes, fantástico recibirlas en este momento. Y voy a tomar un poquito de agua. Gracias, gracias Javi. Antes de empezar con las preguntas, si es que existen, yo tengo una puntual. Me gustaría agradecer a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Es muy especial debido a que tenemos de toda Latinoamérica. Hay gente de Colombia, hay gente de México, gente de Nicaragua, gente de Brasil. Obviamente tú en Chile y yo en Ecuador, entonces Latinoamérica está vinculada o pensando en TOC, lo cual ya es una ganancia partiendo desde ahí. La pregunta va vinculada a ¿cuál podrías, Javi, mencionarnos que es el elemento más significativo de la diferencia entre esta versión del diplomado y las versiones anteriores que se han realizado, como elemento diferenciador de lo que ya hemos venido haciendo como Golden School? Eh, pues primero estamos hablando de que han pasado casi una década desde la primera versión del DIGE. Segundo, en esa casi década, estoy hablando de 7 años más o menos, 7, 8 años, hemos seguido desarrollando, digamos, con más fineza y más simplicidad cómo implementar y cómo son las soluciones que le permiten a las empresas y a las personas acelerar la mejora. Simple no es equivalente a fácil, ¿ya? Siempre decimos eso porque simple es un desafío. Para mí es muy común en América Latina, sobre todo, tendemos a complicarnos la existencia. Pensamos que la sofisticación y las cosas complejas son soluciones complejas lo que resuelve problemas complejos. Y pues eso va en contra del principio de la simplicidad inherente que ya mencioné antes. Lo otro es que en esta década son muchas más compañías, más personas. Pues tú eres una víctima del proceso en estos últimos, casi en esta década. Eh, la otra cosa es que hemos tenido la fortuna en América Latina de hacer implementaciones en sectores que son no tradicionales para teoría, o sea, se han hecho, ¿sí? Hay suficiente cúmulo de experiencia, pero en América Latina nosotros no podíamos decir, nosotros también lo hicimos, ¿ya? Y me refiero sobre todo al tema por ejemplo, la aplicación de proyectos en el mundo del mantenimiento porque MRO casi siempre había sido las aerolíneas y las grandes fuerzas armadas de distintas partes del mundo, o sea, de Israel, de Francia, de Japón, de Estados Unidos, ¿ya? Y normalmente todos los intentos que hemos hecho de hacer eso mismo en América Latina, mano, uno lo que se da cuenta es que nuestras fuerzas armadas están quebradas, a pesar de que la apariencia es que tienen un billetal, ¿sí? Y resulta que el billetal se va en mantener al cuerpo, pagarle los salarios a los escuadrones, a los batallones, ¿sí? Uno va y ve el parque militar que tiene y dan ganas de llorar. O sea, el mejor parque militar, a mi entender, en toda la región, estaba más o menos entre México y Colombia, el más moderno, ¿sí? Pero era porque Estados Unidos estaba picha y picha echando recursos para combatir supuestamente la guerra al narcotráfico. Es que ya no nos vamos a meter en temas más escabrosos y políticos, pero es por ahí, ¿sí? Entonces creo que esa es una perspectiva. La otra, por supuesto, hablando de Matías, de mí, de Matías Fischer, de ti y las otras personas que son pues clientes nuestros o personas que vamos a traer de la región del equipo, la experiencia. O sea, hemos hecho muchas más cosas y podemos hablar con más propiedad. Nos han pasado muchas más cosas. Hemos tenido que implementar en la crisis del 2008, en la crisis del 2011, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18, 19, la pandemia. ¿Sí? O sea, América Latina vivimos en crisis.
Entonces, eso también nos ha dado una perspectiva particular, creo yo. Y la última creo que es el hecho de que todos los clientes y empresas que van a estar con nosotros ayudándonos y aportando su experiencia y perspectiva, van a enriquecer esto como, no es lo mismo agarrar y leerse un case study de Harvard y todas esas cosas que son piezas armadas. No digo que no sean importantes o buenas, pero tener al CEO de la empresa que lo implementó y en 6 años triplicó las ventas de la compañía y la sacó del hueco donde estaba, a mí no me pregunte, pregúntele a él. ¿Sí? Yo creo que esa es parte de la riqueza. Gracias, Javi. Me quedo con esa última parte justamente del valor agregado que, aparte de toda la información y la formación que está contenida en cada uno de los módulos, es justamente el aporte que tienen alguien con visión externa que ha tenido la exposición a TOC y a todo lo que vamos a entregar y nos pueda explicar. Justamente Elena es una de estas personas que amablemente nos acompañará Ya en, se vio que está invitada. ya se vio invitada, entonces ya se lanzó al agua. Elena, buenas noches, por favor, el micrófono es tuyo. Buenas noches, sí, ya me lancé al agua desde esa parte. Y bueno, yo quería que Javier nos explicara un poquito más porque aquí lo vimos, pero a lo mejor profundizar un poco más ahí desde su visión, en cuestión de todas estas personas que a lo mejor decimos, oye, pero si yo tengo una certificación ya de Six Sigma y conozco todo lo de Lean y conozco a lo mejor todo lo de TPS, ¿qué valor podría llevarme al poder involucrarme, sumergirme en este diplomado? Sí. Me gustaría que Sí, pudiéramos mira, desmenuzarlo más. generalmente todos los cuerpos de conocimiento, partiendo de la lógica como de la ciencia, tienen un límite, ¿sí? Donde ya no aplican o donde ya no son efectivos. Seis Sigma, por ejemplo, el ejemplo que les mostré, no es que Seis Sigma sea malo. El problema con Seis Sigma es, y lo mismo pasa con teoría de restricciones, ¿ya? O sea, para nosotros mismos. O sea, el hecho que yo tenga un martillo, empiezo a ver clavos en todas partes. Y no todos los problemas son clavos. A veces necesito un destornillador, a veces necesito una pata de cabra, a veces necesito literalmente dinamita. ¿Ya? Entonces, una de las cosas fundamentales que yo creo que por qué alguien que tiene Lean y Six Sigma lo que tiene son técnicas, técnicas de cálculo, técnica de organización, técnica de mirar procesos, pero lo que no tiene es la visión sistémica. Y cuando uno no tiene la visión sistémica, termina usando la herramienta para todo. Entonces, el ejemplo de esa mina que les puse es a propósito para provocar, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, digo otro porque es uno de varios, pero es el más relevante. ¿Por qué? Porque una planta de Omron, que es el fabricante de medidores de presión electrónico, es el líder en el mercado en el mundo. Esa compañía tiene varias plantas en todas partes del mundo. Una de las plantas estaba en China, en Dalian, pues está. Y esa planta se había ganado 2 años seguidos el premio como la mejor implementación de TPS, es decir, el Toyota Production System, fuera de Japón. ¿Ya? Entonces, como Omron en Japón, también una empresa tope, ¿sí? Decidió que se iba a meter a implementar teoría de restricciones. Después que lograron una cantidad de resultados, dijeron, ahora necesitamos que la planta nos abastezca a la velocidad que estamos vendiendo. Entonces mandaron allá al esclavito de Goldberg, ¿sí? A los consultores, vayan a trabajar. Y una de las cosas que notamos, y no digo notamos, porque hubo una discusión interna, estábamos en casa de Goldratt varios, cuando llegó la llamada del equipo que estaba implementando. Y decía,
normalmente nos encontramos con que la mayoría de las plantas en casi todo el mundo están cargadas a lo que llamamos el lado derecho de la curva. Están llenas de inventario en proceso. Está todo el mundo loco por hacer funcionar todas las máquinas para reducir el costo unitario y eso, pues, ya tú te sabes bien esa historia. Terminan con un lead time gigantesco, no le cumplen a nadie y ahí van, ¿sí? Afortunadamente están bien porque todo el mundo hace lo mismo, ¿ya? Pero entonces dice, el equipo agarra y dice, doctor Goldratt, ahí estábamos oyendo y teniendo la conversa, el análisis dice, pero yo llego a esta planta y estoy viendo una cosa totalmente diferente. Aquí no hay inventario en proceso. Entonces, ¿cómo voy a saber dónde está la restricción? Y aquí no están cargados de WIP. El lead time es el que es y no sé qué hacer, ¿no? Y el doctor Goldratt, siendo quien era, le dice, a ver, ¿y por qué tú esperabas encontrar inventario en proceso y un desorden? ¿No es la mejor implementación de TPS? Sí. ¿Y entonces qué es lo que están tratando de hacer? One Piece Flow. Si es One Piece Flow, ¿cuánto inventario en proceso te va a encontrar? Pues mire el número de estaciones que hay. Ya, no más. Hay, no sé, 12, 16 estaciones, son esas. Y dice, el problema es que tanto, perdón, que han dado con tos. El problema es que han estado trabajando al ritmo del más lento, pero como la línea está balanceada en capacidad, cosa que es el gran error, que teoría de restricciones corrige, entre otras, entonces cualquiera de las estaciones que esté en el ciclo de baja productividad frena toda la línea. O sea que al final están subproduciendo sujetos a la variabilidad intermitente de cada una de las estaciones. Dice, mi querido fulanito, Pepito, por favor, métase en la punta de la línea e inunde la línea. Empiece a soltar producción como loco y vea dónde se le atora. Esa es la restricción. O sea, hacerlo al revés de lo que normalmente hacemos. No reducir el WIP, sino inundar. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, aparece la restricción y ahora sí hacemos la implementación. El resultado es 60% más de productividad en una semana. O sea, 60% más volumen de las líneas en una semana. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira eso, pues sí, esto parece magia, parece que yo estuviera descartando el valor de las otras cosas. No, jamás. ¿Ya? De hecho, hay cosas que TOC no dice. ¿Ya? ¿Cómo reduces tú el setup time? ¿Cómo reduces los tiempos muertos en movimiento? Para eso está Lean. Lean es fantástico, por supuesto que sí. ¿Ya? Pero si uno agarra y dice, bueno, pero ¿y TPS? TPS es muy bueno si las condiciones que se cumplen en Toyota se cumplen en tu empresa. Te va a ir tan bien como ellos. Pero la gran mayoría de las empresas no son como Toyota. No por el tamaño, sino por el tipo de ambiente, el tipo de producto y los lead time naturales que tiene el mercado. ¿Ya? Eso es lo que llamaba Eli las fuentes de incertidumbre o de incerteza que te permite no utilizar los recursos con la eficiencia que lo puede hacer Toyota o la industria del ensamblaje de carros. ¿Ya? ¿Te convencí? ¿Vienes? Sí, me convenciste. Gracias, Elena. Gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Y yo creo que es esta parte, ¿no? De todo es los principios. Sí. Y es de ahí, o sea, es suficientemente amplio y nuevamente, no quiere decir que porque yo diga que TOC es muy potente, no necesitemos de las otras metodologías y técnicas. Jamás. Gracias, Javi. Gracias, Elena, por la pregunta. Tal vez alguna otra inquietud, algún otro comentario que le guste hacer a alguien. Creo que Buenas noches, buenas noches. Osman. Hola, Osman. Una consulta, ¿hay criterios para aprobar el diplomado? Ah, sí, por supuesto. Tienes que caerle bien al profe, no estoy bromeando. Sí, hay, o sea, cada uno de los módulos tiene evaluación. O
sea, hay un proceso de evaluación y hay trabajos y tareas, lecturas que tienen que hacer y entregar, pues análisis de algunos casos, algunas lecturas que vamos a hacer y la discusión en el programa, ¿ya? Hay ejercicio, ese tipo de cosas. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no, Osman? Gracias, Osman. ¿Alguien Perdón, creo que no se Sí, mencionó la fecha tentativa de inicio del diplomado. en la fecha Pancho. de inicio es el 13 de junio? Ok, gracias. Los horarios para que tengas de una vez en la agenda son los martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde, hora de Ecuador y Colombia y Perú. O sea, misma zona horaria que programamos esto. Sí. Exacto. La duración por los 8 módulos está prevista aproximadamente para 6 meses, que es el tiempo de un diplomado como se prevé bajo la legislación ecuatoriana y obviamente tiene una certificación del SAI Business School, es decir, la Universidad de Espíritu Santo y de nuestra escuela de formación. Pues si no hay más, de nada, Osman. Si no hay más preguntas, creo que muchas gracias por el tiempo y dejarme aburrirlos un poco con mi entusiasmo. Gracias, Javi. Gracias a todos los que participaron, las personas que nos acompañaron. Y la siguiente semana tendremos un nuevo webinar respecto a este diplomado con más novedades de lo que contiene todos los módulos. Una excelente noche. Gracias, cariños a todos. Gracias. Chao, Elena. Muchas Chao, gracias. Osman, José Armando. Buenas noches. Muchas gracias.